¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una entrega más de nuestro programa Varieté, este programa en el que repasamos todos los pequeños detalles, todas las pequeñas anécdotas que tienen que ver con nuestra tierra, con nuestra historia, con nuestra identidad en definitiva. Y siempre nos acompañamos, ya lo sabéis, pues de nuestros colaboradores de cabecera, que sobre todo son investigadores y que muchas veces nos traen auténticas joyas, auténticas maravillas. Y es el caso de uno de nuestros colaboradores de cabecera, el presidente de la Asociación para la Defensa del Patrimonio La Trocha, Carlos Gómez de Avellaneda, que una vez más nos acompaña para inaugurar el año. Muy buenas tardes y feliz año nuevo, Carlos. Feliz año nuevo a vosotros, muchas gracias por contar con nosotros y la alegría que me da siempre estar aquí, la verdad. La alegría para nosotros y además para nuestra audiencia siempre esos contenidos que tú nos sueles traer. Contenidos que Carlos nos suelen traer, que ustedes ya saben que estamos trabajando en los últimos meses pues en una serie de programas que tienen que ver con los distintos autores que han dejado algo escrito, han dejado algo publicado en el campo de Gibraltar, ya bien sean autores de aquí o bien sean autores de fuera que han hablado sobre nuestra tierra y sobre todo, además, Carlos, con un interés particular por aquellos autores más desconocidos que tienen esas pequeñas obritas. Efectivamente, a mí lo que más ilusión me hace es una señora que escribe unos versos que se paga ella la publicación y que solo la conocen en la bajadilla, por poner un caso. Sí, sí. En arte pasa algo parecido. Yo he visto maravillas en sitios insospechados. Por ejemplo, una vez me veo en una tienda de periódicos y tal, un cuadro de un aficionado que tenía una interpretación de la perspectiva única, que no la he vuelto a ver más que allí. Y te encuentras cosas increíbles de personas que son muy humildes y tanto escriben como pintan y no se dan la menor importancia. Bueno, ¿cuántos casos ha habido a lo largo de la historia de grandes autores de la historia universal que se dieron a conocer ya después, una vez fallecieron? Efectivamente, artistas que le encontraron los cuadros después de su muerte y dicen, pero si esta es una maravilla. Y en vida pasaron casi sin pena ni gloria, ¿no? Por eso es importante publicar y hacer, ¿no? Efectivamente, dar a conocer qué es lo que hacéis vosotros, porque si no fuera por los medios de difusión estaríamos en las cavernas todavía. Y también un poco de la llamada a la inquietud personal de cada uno, el que tenga algo que contar, el que tenga algo que hacer, que lo haga, que lo deje hecho, que nunca se sabe, ¿verdad? Y que quien tenga algo escrito, que conecte con La Trocha o con vosotros, porque le daremos publicidad, le daremos luz. Y quería hablar también que esta recopilación es obra de La Trocha. Yo soy simplemente el que habla, el que vende la moto, ¿no? Y además quiero decir que no es solo La Trocha, que hay una cantidad impresionante de investigadores en la comarca, que se habla muy poco de ellos y que todos han hecho una labor pequeña o grande. Y es que la comarca es una potencia intelectual, solo que le pasa como a China, lo que decía Napoleón de China. China es un gigante dormido, el día que despierte el mundo se va a enterar. Y nos estamos enterando, ¿no? Nosotros, efectivamente, y nosotros en el campo de Gibraltar, esto me recuerda una anécdota de Estados Unidos, que allí, bueno, pues tienen como en todas partes sus rivalidades, sus desprecios de una región a otra. Y había un señor muy importante, un político y tal, y dice, bueno, pero ¿qué es lo que produce un estado concreto? A lo mejor Nebraska, no lo sé. Si no tiene minas, si no tiene agricultura, y dice, produce hombres. O sea, la gente de ese estado han sido el uno presidente del Tribunal Supremo, claro, el otro. El talento, ¿no? Exactamente, pues los talentos del campo de Gibraltar en conjunto tienen que salir a la luz y tienen que aprovecharse en beneficio de todos. Pues de eso trata este programa, de aportar nuestro granito de arena para ese empuje, ¿no? Para ese dar a conocer ese talento que tenemos en nuestra tierra. Y vamos a empezar siguiendo con esta serie, la quinta entrega ya, de estos autores que la Asociación de La Trocha, a través tuya, nos trae a nuestro programa. ¿Con quién empezamos esta semana? Bueno, vamos a empezar con Rosa Cintas, que esta obra, Mara y el enigma del litoral, sí, es algo exquisito. Es de una belleza
sorprendente, tanto literaria como, digamos, plástica. Rosa Cintas es bióloga. Ajá. Y en esta obra, que es poco conocida, Mara y el enigma del litoral, trabajan junto con un dibujante extraordinario. Gabriel de la Riva, ¿no? Gabriel de la Riva, efectivamente, que hace unos dibujos a pluma que son una verdadera preciosidad. Y el libro son las pequeñas aventuras de Mara, que es la niña esta que sale, que los animales le van contando cosas. Ajá. Igual tiene una conversación con un conejo que juega con los delfines, todo ambientado en la costa del estrecho. Y gracias a Mara vamos enterándonos de un montón de aspectos de la mitología. Ah, mira. Va saliendo todo y de una manera muy agradable, muy estética y muy original. Y tenemos que felicitar a los dos, tanto a Rosa como a Gabriel, y desear que se sigan haciendo obras tan exquisitas como esta. Porque además es una obra a la limón entre dos autores, uno escribe y el otro ilustra, ¿no? Efectivamente. Se nota también los conocimientos de Mara, de la cuestión biológica, claro, porque aprendemos tanto de mitología. La niña, bueno, sale incluso correteando entre las ruinas de Veloclaudia y una serie de cosas curiosísimas. O sea, que a través de la fantasía cuenta cosas que tienen que ver con la historia, ¿no? Vamos a ver la siguiente. Muy bien. Por favor. Bueno, aquí hablando de bichos, no hay que olvidar que el campo de Gibraltar, la comarca, tiene una importancia excepcional desde el punto de vista de las ciencias naturales. Yo sigo diciendo ciencias naturales, yo soy antiguo. Ahora dicen biología, geología. El conocimiento del medio, ¿no? Efectivamente. Pues bien, hay muchos y muy buenos naturalistas que han trabajado o que son directamente de la comarca. Esta guía de aves es los libros que a mí me gustan desde el punto de vista de que es absolutamente práctico. Las aves del estrecho de Gibraltar. Sí. Con este catálogo podemos averiguar el nombre y un montón de datos de cualquier especie que veamos volar por aquí. Y hay muchos libros sobre el campo de Gibraltar en este aspecto, y nosotros queremos ir sacándolos poco a poco. Son libros muy atractivos, muy bien ilustrados, pero claro, es que si no están bien ilustrados, ¿cómo distingues un pájaro de otro? De otro, claro, si no lo no conoces, puede no. ser. Claro. Y luego son muy claros, muy concisos, y incluso muchos son bilingües para que tengan más proyección. En fin, Bueno. felicitar y seguir buscando todos los aspectos de la naturaleza. Contenidos de ese tipo, ¿no? Y vamos a sacar maravillas, ¿eh? Bueno, es que hay que recordar que el campo de Gibraltar, el estrecho y el campo de Gibraltar, los municipios de la comarca, tienen una gran riqueza en todo lo que tiene que ver con la ornitología. De hecho, es uno de nuestros principales puntales turísticos, ¿no? Incluso en la imagen de la portada del libro, uno de los autores, se ve en el de la izquierda lo que me parece que es el mirador ornitológico de Palmones, con lo cual, bueno... Sí, posiblemente, sí. Es uno de los enclaves que, por cierto, bueno, todo aquel que le pueda interesar un poco todo este tema puede acercarse, y es una auténtica maravilla, bueno, todo lo que hay ahí. Hay más de 100 años de trabajo, desde Irving, y luego Werner, luego los españoles como Bernis. Esto es un paraíso para esto y para otras muchas cosas. Y para otras muchas cosas. Un día hablaremos, y nos vamos a hartar de reír, de las babosas marinas. Que decimos, una babosa aquí tiene de interés. Bueno, ya lo veremos. Se pueden considerar babosas alucinantes. Bueno, lo dejamos ahí emplazado. Por sus colores y por su morfología. Pues vamos a ver la siguiente, por favor. Continuamos. Muy bien. A Félix es difícil reconocerlo porque se ha hecho la foto con todo el equipo de submarinista. La foto que aparece en portada, sí, es difícil. Podía ser Félix o podía ser un cardenal del Vaticano. O sea, aquí no, con ese look que tiene. Pues bien, este es un libro muy interesante. Es un análisis histórico de la costa de Algeciras, estudiando el porqué de cada topónimo, o sea, de cada nombre geográfico. Bueno, no se ha escrito la última palabra, a pesar de
todo el magnífico trabajo de Félix Rodríguez Lloret, todavía hay muchas cosas que son un verdadero problema, interpretar el porqué. Y es que ha sido tan importante la comarca, han pasado tantas culturas por aquí, que hay nombres que desafían la interpretación. Y entre los nombres que tienen una historia más curiosa, de la cual hablaremos en otro momento, sí. Palmones y Punta Carnero. También es un sitio, y un día hablaremos de la supuesta Isla Verde. Ah, sí. ¿Y por qué la isla que ahora está tapada por los rellenos del puerto se ha llamado Isla Verde? Pero es muy larga la historia. Ajá, no, o sea que el origen toponímico de esas palabras... No estaba ahí, estaba en otro lado, pero es muy largo, ya lo contaremos. Y el de esas otras, Palmones, Punta Carnero, son toponimias curiosas, ¿no? Curiosísimas. Bueno, hay que decir sobre Félix Rodríguez Lloret, también hay que decir que, bueno, es un conocido investigador de todo lo que tiene que ver con el fondo marino, de la zona, de la bahía sobre todo, y que ahora justamente el Ayuntamiento está trabajando en sacar una obra póstuma suya sobre la ballenera. No sabía que había fallecido. Sí, falleció y precisamente dejó una obra pendiente de una investigación grandísima sobre la ballenera y el Ayuntamiento trabaja ahora precisamente en sacar esa obra póstuma. La zona de la ballenera es alucinante. No me refiero solamente a la cuestión de la factoría de ballenas, sino por la cuestión biológica. Exacto, sí, ahí es donde él era uno de los mayores conocedores. Un agua limpia que viene de alta mar, y allí he visto yo incluso un tipo de pez, no recuerdo cómo se llama ahora, que toma el sol en las rocas. Ah, mira. Porque es capaz de respirar oxígeno. Ahí, justo en el ángulo entre, digamos, la costa de la ballenera y Getares. Ah, curioso. Cosas raras que hay allí, porque aquello tiene una riqueza biológica increíble. Y la arqueológica también. La mayor concentración de anclas romanas está encontrada frente pero posiblemente del Mediterráneo. Frente a la ballenera. Entonces yo animo al Ayuntamiento o a la entidad que pueda hacerse cargo a que publique la obra en ello están, amigo. Efectivamente, en ello están. Bueno, vamos a ver. Continuamos. Bueno. Muy bien, José Manuel Algarbani, historiador, que fue presidente de una sección, la sección de Historia, en el Instituto de Estudios Campo-Gibraltareños, está destinado como profesor en los barrios y es cronista oficial de los barrios. Exactamente. Y este libro suyo, que es un conjunto de aspectos de los barrios, tiene cosas tan interesantes, tan curiosas y tan poco trabajadas, como por ejemplo 2 relojes de sol que hay en la torre de los barrios, uno orientado en un sentido y otro en otro, y explica allí la razón de ser de esos relojes de sol, porque tenían esa orientación tan extraña, y una serie, por eso también tiene la campana esta. Como imagen de portada. Y ahí se puede hablar mucho de los barrios, igual que de todas las poblaciones del campo de Gibraltar. Y es una alegría que todas estas cosas pues se publiquen. Y también de la mano de expertos como Algarbani, un gran conocedor, por ejemplo, de la guerra civil y de toda aquella época. Sí, es un tema que siempre da mucho juego, se puede hablar mucho de eso. Bueno, vamos a ver cuál es el siguiente. Muy bien, nuestro amigo Juan Ignacio de Vicente Lara fue director del Museo Municipal, antes de su estructuración definitiva, fue arqueólogo, historiador, él publicó cosas importantísimas y nos abrió el camino a muchos sobre los primeros tiempos de la nueva Algeciras. O sea, buceó antes que nadie en documentación y sacó cosas que a mí me han impresionado y me han inspirado muchísimo personalmente. Siempre se lo voy a agradecer. Y tenemos el libro El Chacarrá, que es la faceta de Juan Ignacio como antropólogo, como etnólogo de campo. Y un tema como el chacarrá lo profundiza, le saca el máximo partido
y se puede considerar un antes y un después en el conocimiento, ¿no? del conocimiento sobre nuestro folclore. El chacarrá, que hay que recordar que es como una especie de fandango campero, de Tarifa. Y que parece que el nombre es una onomatopeya del chacarrá, de cuando muchos instrumentos populares y baratos se utilizan como una botella de estas que se rascan y como cañas, y es muy curioso, muy curioso, muy interesante. Y muy nuestro. Y muy nuestro, por Dios. Y en Tarifa se lo toman bastante en serio. Sí, sí, hay grupos. grupos. Y hay que fomentarlo más. Claro. Y hay más cosas. Está el fandango de Punta y Tacón. De San Roque. Y muchas cositas. Hay chacarrá también hay en los barrios, por cierto, sobre todo en Tarifa, pero en toda la zona del campo. Lo que es evidentemente es una cosa campera. Exactamente. Está relacionado con las comunidades que de una manera o de otra estaban en el campo. Han vivido alrededor del campo. Y sería encomiable que se siguieran haciendo estudios de este tipo, que no sea aquella obra aislada, sino que todo se siga profundizando, que todavía hay cosas que sacar seguro. Efectivamente. Bueno, vamos a ver quién tenemos ahora, por favor. Hombre, nuestro amigo Antonio Torremocha, que tiene una obra prolífica, es tremendo, tiene para dar y para regalar. Y últimamente se dedica a la novela histórica, con algunos títulos de bastante éxito. ¿Por qué sacó aquí este Castellar de la Frontera? Ya he sacado antes lo que podemos llamar su primera obra de tipo arqueológico, que eran las fortificaciones de Algeciras. Y aquí es su primer libro, cuando estaba destinado como profesor de EGB en Castellar. Y hizo un estudio, la fecha está equivocada, la fecha tiene 2006, es que hay que tener en cuenta que nos hemos confundido, que esto es de los años 80, que es que ha tenido 3 ediciones. Claro, y esta lo cual nos habla última, ¿no? del éxito de la obra. De la obra, claro. Lo hizo con mucho esfuerzo, buceando en archivos que se habían tocado muy poco por parte de los investigadores comarcales, y esta primera obra la ha ido engrosando y ha alcanzado 3 publicaciones, lo cual es importantísimo. Muy bien, pues pasemos a otra, por favor. Muy bien. Bueno, esta obra es curiosísima, de José Antonio Ledesma, periodista, político muy importante en San Roque. Fue concejal efectivamente, del equipo de gobierno. El poder, o sea, una especie de historia política del campo de Gibraltar, pero que no se imagine aquí nada escandaloso. O sea, se puede hablar mucho de los aspectos del poder municipal en la comarca. Pero José Antonio Ledesma, muy prudente, se limita a ser cronista de fulano, tal ayuntamiento, tal ideología, en tal momento, etc. Aporta datos solamente. Efectivamente. Pero es una obra interesantísima y una obra que todo es objeto de estudio. Una obra de consulta imprescindible cuando se esté investigando la historia política del campo de Gibraltar. Claro, sobre todo la más reciente, ¿no? Típica obra de consulta, donde vienen los datos. Y está muy bien, la verdad. Vamos a ver la siguiente. Bueno, la conferencia de Algeciras en 1906. No tiene un libro, tiene un montón de libros. Claro, ¿no? De hecho no aparece un autor fijo, ¿no? Efectivamente, esto tiene un montón de artículos y esto es la consecuencia del centenario, ¿no? Centenario. Se puede hablar mucho, y la historia de España fue en gran parte condicionada por esta conferencia. Y hay muchos autores además expertos en ese tema, ¿no? Se aplazó la Primera Guerra Mundial, digamos que todo empezó con que Marruecos tenía entonces, como muchos países han atravesado, por desgracia en su historia, nadie está libre de eso, tuvo un periodo de debilidad del poder y de caos. Entonces, el Imperio Alemán, emergente, se acercó a Marruecos para protegerlo, para ayudarlo. Pero claro,
en una penetración colonialista. Hubiera significado que el Imperio alemán pues hubiera estado controlando la orilla sur del estrecho. Claro, en Europa se horrorizaron, Francia, que tenía Argelia, bueno, se armó la grande. Y entonces el caso fue que altruistamente había que ayudar a Marruecos. Mentira, lo que se quería era poner un cortafuegos a Prusia, a Alemania. Entonces se pensó, bueno, pues habrá un protectorado francés en Marruecos. Entonces, según dicen las malas lenguas, Inglaterra no lo consintió y apoyó las tesis españolas de tener un bocado de Marruecos, porque Inglaterra no quería que un país potente como Francia tuviera la llave del Mediterráneo. Claro. Y entonces apoyó por bajo cuerda a España y se consiguió el trozo de Marruecos, el protectorado, lo cual fue una herencia envenenada porque era una zona muy pobre, con habitantes muy indómitos, que les pasó exactamente igual que a los hispanos ante Roma. Fueron muy valientes contra los romanos, pero cuando descubrieron las ventajas de la civilización romana, del uso de los glifos y el derecho y tal y cual, se hicieron más romanos que nadie. Todos los guerreros, porque eran unos guerreros, que se habían estado oponiendo, defendiendo ferozmente su independencia, automáticamente se hicieron más españoles y más amigos de España que nadie, lo cual les ocasionó problemas cuando la independencia de Marruecos. Definitiva, son cosas muy trágicas y muy complicadas de la historia contemporánea. Y a España, he dicho herencia envenenada, porque se hablaba de unas minas, se hablaba... La verdad es que hubo que destinar unos recursos, tanto económicos como humanos, ingentes, y que en España el plan de desarrollo empezó a partir de que ya no había que mantener Marruecos. Es todo muy complicado. Y luego la tragedia que fue, las quintas que iban a Marruecos, en unas condiciones muy precarias, claro. Una tragedia. O sea que mejor no nos hubiéramos salido de Ceuta y Melilla, mejor. Y bueno, puede hablar... y en Algeciras fue importantísimo. El puerto de Algeciras, que lo habían estado negando durante más de un siglo, de repente, por arte de magia, empieza a construirse el puerto de Algeciras, porque hacía falta para comunicar con Marruecos, era imprescindible. Pero es que también el puerto de Algeciras, al hacerse, eliminó las posibilidades de que Algeciras se convirtiera en una especie de Niza del estrecho, o sea, en un sitio con glamour, más turístico, son los giros de que tiene la historia, ¿no? Y también fue clave para la propia modernización de la ciudad, la conferencia, ¿no?, de las manos de Santa Cana y todo lo que sucedió. Le dio visibilidad a Algeciras y se lució, demostró su inmensa capacidad el alcalde Santa Cana, de los algecireños más lúcidos y de los españoles más lúcidos que ha habido en la historia. Pero bueno, vamos a ver la siguiente. Continuamos. Muy bien, perfecto. El amigo Ortega. No hay que irse a Madrid, a Sevilla, para encontrar investigadores de verdadera categoría. Este libro hace un resumen. Bueno, José Antonio Ortega es de Los Barrios y... periodista. Y también no sé, creo que ha hecho el doctorado con esta obra o algo así. Hemos hablado mucho y me decían los amigos, ¿os vais a pelear? Y digo, ¿por qué? No, porque él tiene una teoría de cuando se destruyó Algeciras que es distinta a la tuya. Y yo digo, bueno, pero sí, ¿qué más da una que otra? Destruida se quedó. Y nos llevamos estupendamente. Y es magnífico porque es que aquí el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, que tanto está haciendo por la cultura de la comarca, ha hecho muy bien en publicar este libro, que es una orientación extraordinaria. Hay otros medievalistas en la comarca, entre otros, ya lo sacaremos, está nuestro amigo Manuel López, de La Línea, y también hay que observar que en este programa
hablamos de cualquier autor de la comarca o de cualquier autor de fuera de la comarca que trate sobre la comarca. Vamos a ver el próximo. Muy bien. Bueno, José Regueira, nuestro amigo farmacéutico de Jimena de la Frontera, cronista oficial, y es una persona que levantó la cultura en Jimena y en la comarca y que estudió algunos temas tan raros y que estaban tan faltos de trabajo como en las fábricas de artillería de Jimena. Si vamos a Jimena y seguimos el curso del río Ozgarganta, veremos unas murallas impresionantes, lo que llaman el cao, un cauce del río paralelo al cauce del río y unos puentes y unas cosas inauditas. Y esto era para proporcionar agua, energía hidráulica, a la fábrica de cañones que hubo en el siglo XVIII a los pies de Jimena. Estos cañones se utilizaron, por ejemplo, para el asedio de Gibraltar en 1779-1783. Y había también una fábrica de bombas en el Guadiaro. O sea, los cañones los hacían en un sitio, las bombas las hacían en otro. También se habla que cañones fabricados en Jimena se llevaron a América, muy probable, o sea, no tiene nada de particular, y fracasó la empresa porque, claro, no era de vapor, todavía no se había aplicado bien a fondo el vapor. Ya en algunos sitios, como en Escocia, se utilizaba el vapor para las máquinas de vapor para sacar agua de las minas, pero eso no se había difundido. Fue la segunda industria metalúrgica que se hizo en Andalucía. La primera fue una fábrica de hojalata, no me acuerdo ahora dónde, pero claro, dependiendo de algo tan precario como el cauce de un río que movía molinos y todo eso, cuando había una sequía te quedabas sin fabricar. Sin posibilidad, claro. Pero es importantísimo e incluso tiene carácter monumental. Esos pequeños rincones, ¿no?, que tiene la historia nuestra. Es inaudita nuestra historia. Desconocido. Nadie se lo puede imaginar. Y muchísimas otras cosas. Y el nombre del cobre, ¿de dónde viene? De una fábrica de planchas de cobre para cubrir el casco de los barcos y que determinados moluscos marinos no los pudieran perforar. Junto a un río, aprovechamiento de la energía, etcétera, etcétera. Qué curioso. Bueno, vamos a ver la siguiente. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, nuestro amigo Heimo Sasson, o Sasson, no sé cómo se dice. Sí. Vamos a ver. La biografía de este arqueólogo es una historia de aventuras militares, de aventuras coloniales. Estuvo en el famoso 8º Ejército Británico, en toda la campaña del norte de África contra Rommel, que aquello no fue ninguna broma realmente, ¿no? Fue de las campañas más duras que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Y este hombre tuvo cargos de una importancia extraordinaria antes de las independencias de los países, digamos, del África británica. Claro, es un concepto de arqueología distinto al que conocemos. Su arqueología estaba más cerca de una película de África que de otra cosa. Era todo a base de soldados negros con sus gorritos rojos, con sus Land Roveres, a lo mejor abarcaba un área de 300 kilómetros. Investigó cosas tan curiosas como un barco portugués naufragado en un río. Y en ese barco portugués había un tesoro de cerámica china, cerámica de la dinastía Ming y demás. Y ahora, encontrarse cerámica china de la máxima categoría que se puede buscar en el interior de un río de África es increíble, claro. Pero increíble. Y Heimo, después de muchas aventuras, recaló en Jimena. Como tantos extranjeros y no extranjeros, se enamoró de Jimena.
Jimena es lo más pintoresco del mundo. Se buscó una casa, su esposa tenía una importancia académica enorme, Sí. Tiene antropóloga. Yo he visto trabajos de ella sobre, por ejemplo, las fundiciones de hierro africanas, Sí, sí. que es extrañísimo. Hablamos mucho de Europa, pero luego te hacían un hierro, un acero excelente en África, en una tribu. En fin, hay que tener un poco de modestia, ¿no? Y claro, como es lógico, investigó todo lo que pudo investigar. Y en esta obra habla sobre el campo de Gibraltar, ¿no? Habla todo lo que es la ciudad romana que había en Jimena. En la actual Jimena. Era conocida, pero vino a demostrar que había una iglesia mozárabe, Ajá. en lo que llaman los baños de la reina. Estudió los aljibes, que también son importantísimos, y no está resuelto el problema arqueológico de Jimena, pero de eso ya hablaremos en otra ocasión. En otra ocasión. De eso, Carlos, y de otras muchas cosas, seguiremos hablando en todos nuestros programas, que serán muchos, y estoy convencido de que interesantísimos a lo largo de este 2024, pero como manda en el mundo de la televisión, el tiempo se acaba. Si no interesantes, por lo menos nos reímos. Sí, hombre, sí, y además de interesante, efectivamente, pasamos rato muy divertido. Carlos, vamos a continuar porque tenemos todavía una retahíla grandísima de obras y las que le pedimos a nuestros espectadores que nos manden, sobre todo aquellos que tengan algo escrito. Efectivamente, así es. Pues bueno, seguiremos hablando, será en las próximas entregas. Carlos Gómez de Avellaneda, presidente de La Trocha, muchas gracias como siempre. Gracias a vosotros. Y no hablaremos solo de libros, pienso traer más artistas. Ah, bueno, pues ahí queda eso y lo iremos viendo todos nosotros a lo largo del año con esta entrega tan interesante que nos trae la Asociación La Trocha a través de su presidente, de Carlos Gómez de Avellaneda, autores del campo de Gibraltar. Eso y otras muchas cosas que ya saben ustedes que en Varieté siempre tenemos cosas que contaros y por eso seguiremos aquí al pie del cañón, al otro lado de las pantallas, a lo largo de este 2024, contando muchas cuestiones que tienen que ver con nuestra historia. Nosotros hemos llegado ya al final de nuestro tiempo, continuaremos en la próxima semana con Varieté. Estaremos aquí al otro lado esperando que también vosotros estéis ahí. Así que nos vamos y no sin antes desearos que tengáis un feliz año 2024. Muchas gracias, hasta la próxima entrega.